Ya le hemos dado muchas oportunidades. Esta será la última. Es un problema que no es poco común. Es esa predisposición a querer entrar en conflicto con alguien en lugar de conectar con esa persona. Y la forma en que suavizas la comunicación y la forma en que encuentras conexión es al hacer estas tres cosas. Es decirlo con control. Lo dices con confianza y lo dices para conectar. Y cuando puedes dominar estos tres elementos, es casi una receta, una fórmula que doy de cómo me comunico y cómo enseño. Cuando haces esto y lo dominas, vas a poder presentarte más en conversaciones efectivas, especialmente las difíciles. Porque no es la última conversación que tendrás, siempre hay una siguiente. Así que cuando puedes dominar la siguiente conversación, es cuando ya tienes ventaja en el juego. Entonces, ¿cuál dirías que es la clave para resolver cualquier conflicto? Todas las personas quieren aprender más sobre ti de lo que crees. Entonces, en la comunicación hay una sensación de, quiero que hagas lo que digo, y la otra persona dice, no, quiero que hagas lo que yo digo. Y es entonces cuando surge esa lucha por el control. Se convierte en un tira y afloja. Es cuando tienes esa ruptura. Pero tengo una frase que quiero que todos entiendan. La persona que ves no es la persona con la que estás hablando. ¿Con quién hablas? Así es, a mí me enseñaron que veo a Luis, pero en realidad, Pero estás hablando con un niño pequeño herido, un niño pequeño que es reactivo o que es astuto. sí, por dentro, todos somos niños. Somos niños a quienes se les han dicho y hecho cosas que nunca le contaríamos a otras personas, cosas que nunca quisiéramos recordar, y cosas que siempre serán un camino muy difícil para encontrar la paz. Pero ese es el objetivo, entender. Veo a alguien, pero no es exactamente con quien estoy hablando. Si estás hablando con tu pareja a las 8 de la noche, la persona que ves, la persona con la que estás hablando, es alguien que se alteró a las 9 de la mañana por un mensaje de alguien que los puso de mal humor. La persona que te trae el café te lo dio tarde y parecía no importarle. Es la persona que ves. La persona con la que estás hablando es alguien que está preocupado por sus hijos, que necesita pagar un préstamo. Es decir, hay muchas maneras diferentes de ver a la otra persona. Es el concepto que todos conocen que existe lo superficial y lo profundo en cada uno. Pero debes inyectar eso en tu comunicación. Si puedes ser lo suficientemente curioso como para encontrar a esa otra persona que no ves, ahí es donde comienza el crecimiento. Pero eso es muy difícil. Cuando estás estresado o abrumado y alguien está como desencadenado y reactivo, o a la defensiva, o respondiéndote, y tú estás tratando de comunicarte con calma. Pero esta persona está actuando como un niño de 5 años, siendo un adulto. Un hombre adulto, una mujer adulta, no deberían comportarse así, especialmente alguien querido. Si piensas, estoy entregándome todo el tiempo, sacrificando mi vida por ti y reaccionas así conmigo. Sí, Es difícil decir, tranquilo, sé que esto no es quien eres. Es difícil cuando estás agotado, ¿verdad? sí, también lo encuentro difícil. Es bastante complicado, pero una de las claves es hacer más preguntas que afirmaciones. ¿Cuáles son las tres preguntas más poderosas que deberías hacer cuando alguien está reaccionando de forma exagerada, estresada o abrumada en una discusión o conversación? Hay una que me encanta, es de nuestro amigo Chris Foss. Él dice, parece que tienes una razón para decir eso. Me encanta esa pregunta. Parece que tienes una razón para decir eso, porque siempre hay una razón para decir cualquier cosa, y puede que no se sientan cómodos compartiéndola hasta que haces esa pregunta. Preguntas cuál es la razón o lo dejas como afirmación. Usualmente solo lo afirmas. Dirán que sí. Sí. Y también, Dirán, me siento frustrado, abrumado, estresado. sí, La razón que sea. exacto. Esta no es una pregunta, pero está muy cerca de serlo, y es, cuéntame más. Si tuvieras que convertirlo en pregunta, sería ¿qué más? Pero cuéntame más es una de mis favoritas porque siempre hay más. Tienes que tener una paciencia extrema para poder usar eso, porque podría durar horas. Sí, es posible, pero de eso trata esa metáfora que dice que no puedes vaciar tu vaso en una jarra que ya está llena. Tienes que dejar que lo vacíen todo antes de que acepten algo nuevo en su mente. ¿Y cuál es la tercera? La tercera sería, ¿estás bien? Pero no puedes hacerlo desde un punto de vista sarcástico, como, sí, sí, ¿estás bien?
Es un genuino y auténtico ¿estás bien? Porque en muchas ocasiones no me he sentido bien, pero si alguien me lo preguntara, eso me haría sentir un poco mejor. ¿Sabes qué es interesante? Si la gente pudiera aprender el arte, porque para mí es un arte ese de preguntar, cuéntame más, tendrían algunas de las relaciones más poderosas de su vida con las personas con las que puedan usar eso. Por ejemplo, cuando estoy de buen humor y no me siento a la defensiva, y mi esposa Marta está teniendo algún tipo de momento abrumador o algo está pasando, cuando soy capaz de estar ahí para ella y simplemente decir, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con eso? Cuéntame más. Hasta que ella pueda sacarlo todo. Si puedo estar presente y ser paciente, eso crea una gran conexión. Y aún más, cuando pasas semanas simplemente estando ahí para alguien y escuchando, sin intentar arreglar, sin intentar aconsejar o intentar guiar, solo escuchar y decir, cuéntame más. ¿Qué más está pasando? ¿Hay algo más que quieras decir? ¿Estás seguro? ¿Qué más? Es muy poderoso. Mejorará mucho tu relación. Lo más difícil para mí es salir de mí mismo cuando me siento a la defensiva, para poder hacer eso por otra persona. Porque siento que, y no hablo de Marta, pero en general, no siento que otras personas también lo estén haciendo por mí. Esta mentalidad de cuéntame más es especialmente más impactante cuando la otra persona está enojada. Si tengo una conversación con alguien y están alterados y enfadados por algo, tal vez estén enojados conmigo. Y si digo, cuéntame más, ellos lo harán. Y los dejas que sigan y sigan. ¿Me entiendes? Cuéntame más. Es terapéutico de una manera en la que simplemente estás absorbiendo, asimilando y escuchando. La parte difícil es no engancharte. Por supuesto, no lo hacemos cuando estás molesto o estás exhausto, enojado o sintiendo tus emociones, porque es difícil. O si estás actuando como un niño de 5 años. Sí, nunca hacemos eso. Sí, exacto. Eso es muy interesante. ¿Cuál crees que es el mayor error que ves a la gente cometiendo hoy en día cuando se trata de tener conversaciones difíciles? Al no tener suficiente asertividad en esa comunicación. Como el control, confianza. Sí, es decir, tú tienes el poder para controlarte a ti mismo. Y al controlarte y comprender tus propios desencadenantes, puedes identificar mejor esos desencadenantes en otras personas. El segundo paso es decirlo con confianza, aprender a expresarse de manera asertiva, decir cosas que aseguren que la otra persona sepa dónde te posicionas, que digas lo que realmente quieres decir y lo sostengas con firmeza. Eso es muy difícil para muchas personas porque no quieren pisotear a nadie. No quieren ser muy directos. Prefieren escribirlo en su teclado y ponerlo en un comentario de YouTube que decírtelo en la cara. Veo mucho de eso en la actualidad. Y quiero asegurarme de darle a los espectadores lo que considero la herramienta número uno para conversaciones difíciles y cómo asegurarte de tenerlas de la manera más efectiva. Es un marco. Cuando puedes poner un marco alrededor de una conversación difícil, le quitas lo complicado, porque solo es difícil si nosotros decimos que lo es. Porque otras personas pueden escuchar la conversación y pensar, no es tan malo, solo dijiste esto. Pero internamente, nosotros le damos vueltas. El primer paso para estructurar una conversación difícil es decirle de qué quieres hablar. Puede ser tan simple como, hey Luis, me gustaría hablar sobre lo que dijiste en la cena el lunes por la noche. 2. Esta es la clave. Le dices cómo quieres sentirte después de la conversación. Y 3. Obtienes su aceptación. Entonces podría verse como, el primer paso siendo el, me gustaría hablar sobre el comentario que hiciste en la reunión del lunes. Y al final de esta conversación, me encantaría que tuviéramos una mejor comprensión de nuestras prioridades. O tal vez sea tan simple como, no hay nada que quiero resolver. O, no estoy buscando una respuesta. Solo necesito que sepas esto. Así de simple. ¿Te suena bien? ¿Funciona para ti? Esos son los 3 pasos. Luego ellos lo aceptan. Y es más o menos como lo que dijiste. Una vez que haces esto y obtienes su compromiso, ellos piensan, está bien, puedo seguir esto. Ahora tienes la estructura. No tienes que hablar de nada más. No tienes que decir, por cierto, ya que estamos en esto, tengo otra queja de la que no te he hablado. Ah, sí. Y por cierto, deja de hacer esto. Estás muy enfocado. Y es esa idea de que si tienes 1 millón de problemas de los que hablar, en realidad no estás hablando de ninguno. Solo estás diciendo cosas por decirlas. Para una mujer, ¿qué crees que es lo más atractivo en un hombre y su capacidad de comunicarse?
Ser generoso con tus oídos. Ser capaz de escuchar mucho más de lo que hablas. Ser capaz de simplemente encontrar una manera de estar ahí. Si dicen que algo está mal, eso no significa automáticamente que necesiten que lo arregles. Hay cosas que solo tienen que hablarse. Yo soy alguien que reflexiona internamente. Puedes decirme algo y lo pensaré por un tiempo. Lo meditaré. No lo hablaré en voz alta. ¿En serio? Sí. Eso es difícil para mí. Entonces, yo no proceso mis pensamientos de esa forma. No tengo la necesidad de hablarlo en voz alta todo el tiempo. Para mí, eso me desgasta. Me agota, porque mi personalidad es del tipo que cuanto más hablas de emociones, a veces, más empiezo a sentirlas. Encontrar maneras de escuchar las emociones sin tratar de hacer nada con ellas, creo que es una habilidad muy valiosa. Creo que también es muy atractivo tener mucha paciencia para todas las cosas, tener paciencia para todo en tu vida. Eso es algo por lo que rezo continuamente. Puedes rezar por algo, pero también tienes que actuar. No puedes solo decir, dámelo. Debes aprender Exacto, la habilidad tú mismo. sin duda. Tienes las herramientas. Sí, tienes que actuar.